Hace muy poco aquí en el canal os mostraba mi nuevo robot de cocina de Taurus y os prometía un vídeo donde os iba a enseñar qué receta estaba preparando con él. Pues bien, ese vídeo ha llegado. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Pues bien, os he preparado 4 recetas para chuparse los dedos, tan sencillas de cocinar, que nos proporciona este robot MyCook Touch de Taurus. Así que nada, si queréis saber cuáles son esas recetas, no os perdáis el vídeo. El primer plato que vamos a preparar es un salmorejo y lo vamos a hacer utilizando la receta oficial que tenemos en el repositorio de Taurus MyCook. Seleccionamos la receta y ya desde ahí podemos ver valores nutricionales, ingredientes y todos los datos de la misma. Para acceder a los pasos de la receta pulsaremos el botón con forma de play y ahí tenemos una lista de qué es lo que tenemos que ir haciendo paso a paso. Quitamos la jarra del robot de cocina, para ello primero desbloqueamos y luego liberamos con el botón del asa la tapa de la jarra. Tiramos de ella suavemente hacia arriba y la dejamos en un sitio donde no nos estorbe. El primer paso es poner en la jarra los tomates cortados por la mitad para poderlos triturar. Depositamos los tomates en la jarra, yo en mi caso no lo he pelado, simplemente lo he lavado a conciencia porque no es necesario. Ya veréis las cuchillas del Taurus cómo se encargan de triturarlos estupendamente. Como podéis ver, el Taurus va pesando la cantidad de tomates que añadimos a medida que vamos depositando los mismos en la jarra. Una vez que hemos depositado la cantidad deseada, simplemente pulsamos sobre el botón Tara, después pulsamos sobre el botón siguiente y el robot nos propone la velocidad y tiempo de las cuchillas. Ahora colocamos nuevamente la tapa de la jarra, bloqueamos la jarra y pulsamos continuar. Esperamos que terminen los 30 segundos a velocidad 5 de las cuchillas para realizar el siguiente paso. Una vez que ha terminado, pulsamos el botón confirmar, desbloqueamos la jarra y le quitamos la tapa y el siguiente paso será añadirle los 200 gramos de pan, un diente de ajo y una pizquita de sal. Cuando lo tengamos todo en la jarra, pulsamos el botón continuar, nos propone un tiempo de 1 minuto 30 segundos a una velocidad de cuchillas progresiva que va a ir de 7 a 10. Nuevamente colocamos la tapa de la jarra, bloqueamos la misma y pulsamos en confirmar. Transcurrido el minuto y medio, ya habríamos completado el siguiente paso de la receta. Añadiremos ahora el aceite, para ello no hace falta quitar la tapa de la jarra, simplemente podemos hacerlo a través del orificio situado en la parte superior de la misma. Como veis, mientras lo vamos virtiendo, se va pesando hasta alcanzar la cantidad que en mi caso va a ser algo menor que los 150 gramos que propone la receta. Esto es así porque a mí no me gusta demasiado aceitoso y ya esto va a ir al gusto de cada uno. Una vez hecho esto, pulsamos siguiente y pulsamos confirmar. Pulsamos continuar y le vamos a dar 3 toques de turbo para que tenga una textura estupenda. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra primera receta y ya tenemos disponible el salmorejo. Ahora solo falta quitar nuevamente la jarra, quitar la tapa de la misma y fijaos qué buena pinta tiene. Lo verteré en un tupper porque hemos hecho cantidad para 4 personas, cuando en casa ahora mismo somos 2. Y fijaos qué textura tiene. Ahora vamos a presentar el plato y nos vamos a ir a la mesa porque tengo mucha hambre. La segunda receta que voy a hacer también es una receta oficial de MyCook. Se trata de la archiconocida y popular tortilla de patatas y ya lo único que tengo que hacer es elegir la receta y los ingredientes. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer paso. Hemos de poner 100 gramos de aceite de oliva y calentarlo durante 2 minutos a 120 grados con una velocidad S. Pesamos el aceite, pulsamos sobre tara y pulsamos siguiente. Pulsamos sobre continuar y esperamos durante 2 minutos a que el aceite esté caliente.
Una vez completado este paso, pulsamos sobre el botón confirmar y vamos con el segundo paso. En este caso lo que vamos a hacer es añadir 2 dientes de ajo y durante 1 minuto a 120 grados a velocidad S los vamos a freír. Colocamos los ajos y pulsamos siguiente. Pulsamos confirmar y esperamos 1 minuto a que estén listos los ajos. Una vez completado este paso, pulsamos nuevamente sobre confirmar y ahora lo que vamos a hacer es sofreír 150 gramos de cebolla durante 8 minutos a 120 grados también con una velocidad S. Pesamos la cebolla, pulsamos sobre el botón siguiente y pulsamos sobre el botón confirmar. Esperaremos durante 8 minutos a que el sofrito quede listo. Una vez terminado el paso, pulsamos el botón confirmar y vamos con el siguiente. En este caso tenemos que agregar la patata cortada a dados, la sal y programar durante 7 minutos a 120 grados con velocidad 2. Tenemos que añadir 400 gramos de patata. Yo tuve un fallo que partí la patata demasiado gruesa y os recomiendo que la hagáis en dados más pequeños para que la tortilla quede mejor hecha. Una vez pesada la patata, pulsamos el botón Tara y añadimos la sal. Pulsamos el botón confirmar y esperamos durante 7 minutos a que las patatas estén listas. Una vez que ha acabado este paso, desbloqueamos la jarra y la retiramos, quitamos la tapa y fijaos qué buena pinta tienen las patatas. Lo que vamos a hacer es ponerla en una sartén y escurrir el aceite sobrante para que quede menos aceitoso. Colocamos nuevamente la jarra en el My Cook Touch y presionamos confirmar. Para el siguiente paso necesitamos colocar la paleta mezcladora en las cuchillas y montar los huevos con un punto de sal durante 15 segundos a velocidad 5. Colocamos los huevos, tapamos la jarra, bloqueamos la jarra y añadimos un poquito de sal. Después pulsamos sobre siguiente y luego sobre confirmar. Pulsamos nuevamente sobre confirmar y esperamos durante esos segundos a que los huevos estén listos. Una vez completado el paso, pulsamos sobre el confirmar, desbloqueamos y destapamos la jarra y retiramos la paleta mezcladora porque ya no nos hace falta. Pulsamos confirmar, retiramos la jarra, fijaos que bien se ha quedado batido el huevo y añadimos el huevo a la sartén. Ahora ya simplemente vamos removiendo hasta que la tortilla quede cuajada. Fijaos, una vez cuajada, qué buena pinta tiene esta tortilla. Deseandito ir a la mesa. Súper fácil hacer una tortilla con el My Cook Touch de Taurus. Antes de seguir con las recetas, permitidme que os diga que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos, y una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido aquí al canal. Es fácil, es rápido, es totalmente gratuito para vosotros, no os cuesta trabajo, simplemente iros ahora mismo y pulsar el botón suscribirse y ahora sí, continuamos con el vídeo. La tercera receta que voy a hacer es un papillote de salmón y verduras, también una receta oficial del Club My Touch, y así os mostraré el uso de la vaporera de este robot de cocina. Para esta receta necesitaremos 4 rodajas de salmón, 120 gramos de calabacín, 120 gramos de zanahoria y 120 gramos de puerro, que yo en mi caso voy a utilizar cebolla. También necesitamos eneldo, limón y aceite de oliva. Vamos a hacer 4 cuadrados de papel de aluminio y vamos a repartir en cada uno de ellos la parte proporcional de las verduras que os acabo de comentar, y después colocaremos una rodaja de salmón en cada paquete para posteriormente alinearlo con zumo de limón, aceite de oliva y eneldo. Colocaremos ahora los papillotes cerrados en la vaporera. Al final he de deciros que únicamente caben 3 porque las rodajas de salmón eran muy grandes. Una vez cerrados y colocados en la vaporera, vamos a añadir a la jarra del robot de cocina 750 gramos de agua. Como veis, a la vez que llenamos la jarra, en la báscula se va marcando la cantidad en gramos del agua añadida. Quitamos la jarra y colocamos la vaporera de la misma manera que colocamos la tapa de la jarra, es decir, usando el botón que tenemos en el asa de dicha jarra. Después colocamos la bandeja de papillotes justo encima de la vaporera, la tapamos y pulsamos continuar. Ya solo nos quedaría esperar 30 minutos a que nuestra receta de salmón esté lista. Una vez completada la receta, pulsamos el botón continuar
Destapamos la vaporera, extraemos la bandeja que contiene los 3 papillotes. Como veis, están perfectamente colocados y ya simplemente hemos de ir colocando los papillotes en los platos y quitándole el papel albal. Ya me estoy relamiendo de la buena pinta que esto tiene. Y nada, una vez que hemos quitado el papel albal, ya tenemos nuestro plato de salmón listo para irnos a la mesa y disfrutar esta nueva receta que hemos hecho con el robot de cocina de Taurus. Bueno, y la última receta que os voy a mostrar en este vídeo son unas clásicas lentejas estofadas. Lo primero que tenemos que hacer es colocar 50 gramos de aceite de oliva en la jarra y después lo vamos a calentar durante 1 minuto a 100 grados con una velocidad S. Pesamos el aceite, pulsamos siguiente y pulsamos confirmar. Esperaremos 1 minuto a que el aceite esté caliente. Una vez completado el paso, pulsamos confirmar, desbloqueamos la jarra y le quitamos la tapa y ahora vamos a añadir el puerro durante 4 minutos a 100 grados con una velocidad S. Yo he de deciros que en lugar de puerro, que no me gusta demasiado, voy a utilizar el calabacín sobrante de la receta anterior. Colocamos nuevamente la tapa de la jarra, bloqueamos la misma y pulsamos sobre siguiente. Después pulsamos confirmar y esperaremos durante 4 minutos hasta que esté listo el calabacín. Una vez completado, pulsamos el botón confirmar. Ahora lo que vamos a hacer es añadir los 120 gramos de zanahoria y cocerlos durante 5 minutos a 100 grados a una velocidad 4. Una vez añadida la zanahoria, tapamos la jarra, la bloqueamos, pulsamos sobre siguiente y pulsamos sobre confirmar. Y esperamos 5 minutos a que esté listo el paso. Una vez completado, pulsamos sobre confirmar. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir 100 gramos de jamón serrano y 100 gramos de chorizo. En mi caso he elegido un chorizo de Siles, de mi pueblo, que está picante y que le va a dar un sabor muy rico. Lo sofreiremos durante 2 minutos a 100 grados con una velocidad 2. Una vez añadidos, pulsamos sobre siguiente, tapamos y bloqueamos la jarra y pulsamos el botón confirmar. Esperaremos 2 minutos a que esté listo el chorizo y el jamón. Una vez completado el paso, pulsamos confirmar y ahora vamos a reducir 50 gramos de vino blanco durante 2 minutos a 100 grados y con una velocidad 2. Pulsamos siguiente y pulsamos confirmar. Una vez transcurridos los 2 minutos y completado el paso, pulsamos confirmar. Ahora vamos a añadir 500 gramos de lentejas cocidas, eso sí. Después añadiremos 500 gramos de agua para cubrirlas, una cayena y una pizca de sal. Y lo tendremos durante 8 minutos a 100 grados con velocidad 2. Pulsamos confirmar y esperamos esos 8 minutos. Bueno, pues ya tendríamos la receta completada, pulsamos confirmar, quitamos la jarra y fijaos qué pinta más rica tienen las lentejas. Pondremos las lentejas en un cazo para aprovechar todo el contenido de la jarra y ahora ya servimos en el correspondiente plato, en mi caso de barro, y no veáis qué bien huelen, qué ricas. Pues nada, vámonos a la mesa. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que se puede hacer con el robot Taurus? Interesante, ¿verdad? He procurado que sean 4 recetas de distinto tipo para que veáis las posibilidades que tenemos con el robot de cocina, pero claro está, podemos hacer más de 10.000 recetas a día de hoy y esto nos daría para infinitos vídeos. Mi idea con este par de vídeos ha sido mostraros lo fácil que es preparar recetas con este robot, ideal por ejemplo para la gente que vive sola o incluso para la gente que no quiere perder mucho tiempo en cocinar, pero sí que quiere comer comida rica.
Pues nada, hasta aquí mi análisis de este robot MyCook Touch de Taurus y por supuesto cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que se me haya pasado, cualquier sugerencia o lo que queráis, me lo podéis comentar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente os ayudaré con ello. Os voy a dejar en la descripción del vídeo también los enlaces de compra a este robot MyCook Touch de Taurus y además deciros que está en oferta, con lo cual si queréis uno ahora es un muy buen momento porque tiene un muy buen precio. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.